vamos a hablar un par de parábolas y un par de cosas, ¿no? Que dice así, Lucas 15, 3, dice así: entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amén. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Acá está hablando de un campesino, ¿no? Alguien que tenía un ganado de ovejas, ¿no? No sé cómo se le dice ¿eh? Sí, pastor, pero no sé al ganado bovino, ¿no? Bovino, ¿no? El de ovejas, ¿no? ¿Cómo? Rebaño. Ahí está, muy bien. Bien, Isa, ¿eh? Está escribiendo, pero está prestando atención ahí. Dice, amén, él perdió una oveja, algo se había perdido, ¿no? Y eso que se perdió, lo encontró, amén. Pero hoy quería hablar un poco de que para ganar en el reino de los cielos hay veces que debemos perder, amén, ¿no? Pero no es que estamos perdiendo, sino que estamos ganando, amén. Porque lo que el Señor nos manda es que tenemos que morir, ¿no? A esa carne, a ese viejo hombre, amén. Y quiero hablar un poco de estas diferentes parábolas y la parábola que sigue, ¿no? Que está ahí en Lucas 15, versículo 8, dice así: ¿o qué mujer tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y luego con diligencia y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. No sé, yo soy una persona que debería tener ahí como unas moneditas que ahora vienen para algunas, digamos, celulares como Apple, ¿no? Como que se llaman tag, ¿no? Esas moneditas vos la pones en el llavero, la pones en el control remoto y le pones, qué sé yo, control remoto, le pones así, todo. Yo pierdo todo, ¿no? No sé, es más, si no pierdo, hasta podría perder la cabeza más o menos, ¿no? Pierdo todo. En la fábrica, en el taller, dejo una llave y digo: ¿dónde la dejé? La llave que agarré, y estoy siempre... Y bueno, y soy muy desordenado, ¿no? Entonces me suele pasar, mira, me lo pueden dar fe ahí mi cuñada, que me vuelve loco: ordena esto, fíjate, tenés ahí el escritorio lleno de papeles. No, pero yo los encuentro. Es verdad, los encuentro los papeles, pero después, no, dices no. Bueno, pero yo suelo perder muchas cosas. Es más, es como que para no perder, ¿cierto? Es como que siempre trato de, algo lógico es dejar siempre alguna cosa en un lugar. Sé que las llaves las dejo siempre en un determinado lugar, pero así todo, cada tanto suele fallar, ¿no? Esa teoría conmigo, ¿no? No debería pasar, pero conmigo falla, porque por ahí surgió algo en el momento que la iba a dejar y ya me enchufé con lo otro y me fui con la llave, en vez de dejarla acá, me fui con la llave y la dejé allá. Y bueno, eso me suele pasar. No sé si a alguno le pasa, pero a mí me pasa eso. Suele pasar mucho, ¿no? Ahí, bueno, alguien, por lo menos para no sentirme solito, ¿no? Ahí hay otro más, ¿no? Bueno, por lo menos no me siento solo, ¿no? Y bueno, solemos tener cosas así, los que somos distraídos, de perder cosas, pero no solamente eso. Hay veces te puede pasar de que hay cosas que nos pasan en la vida que perdemos también, ¿no? Como ser que te chocaron el auto y vos perdiste ahí dinero, digamos. Como decir, qué sé yo, se te rompió un artefacto eléctrico en tu casa, ¿no? Y hay veces podemos perder ciertas amistades también por negligencias, a ciertas
seres queridos, ¿no? También porque es parte de la vida. Y todas esas cosas, hay veces que nosotros tenemos que ver de que hay cosas que suceden en la vida, ¿no? Que perdemos, ¿no? Y la pregunta es que cómo llevamos esas pérdidas, de qué manera. Hay veces que nosotros nos enojamos, ¿no? Tenemos un ataque de fastidio, ¿no? Porque no encontrás lo que perdiste. A mí me suele pasar también. ¿Dónde está esto, Karina? ¿Dónde lo metiste? Y siempre tiene el otro la culpa, ¿no? Y generalmente, en realidad, los culpables somos nosotros, ¿no? Somos nosotros. No me acuerdo qué fue que se había perdido esta semana. Algo el estéreo del auto, ¿no? Y yo se lo di a Karina. Y Karina, ¿dónde lo metiste? No, pero lo hubiese dejado ahí. Y en realidad el culpable fui yo que se lo di, ¿no? Porque en realidad el estéreo iba en el auto y se lo di yo. Y bueno, y ella lo guardó también guardado, que no lo encontrábamos, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan en toda familia, ¿no? Pero lo encontramos gracias al Señor, amén. Que hay veces que suelen pasar, que decís, no necesito ir a comprar un estéreo nuevo, ¿no? Porque también podría pasar que cuando perdés algo, yo me acuerdo una vez, era chico, ¿no? Y iba a gimnasia y no estábamos pasando un buen momento económico en la familia, ¿no? Y mi papá me compró una campera y me acuerdo que había ido a gimnasia, ¿no? Y esa campera nueva que le había costado mucho, ¿no? En ese momento, pero no estábamos en un momento bueno, ¿no? ¿Y qué pasó? Me la olvidé en gimnasia, ¿no? Era nueva. Y yo dije, y desapareció la campera. Mi mamá se acuerda, ¿no? Desapareció la campera. Es más, lloraba y lloraba y lloraba, ¿no? Pero esas cosas suelen pasar, ¿no? Y yo dije, bueno, en algún momento aparecerá, y no apareció nunca más, ¿no? Eso. Pero no, y no apareció, y no apareció, y no apareció, ¿no? Y bueno, y esas cosas hay veces que suceden también, ¿no? Una vez le pasó, creo que a Tiago también le pasó algo así, que fuimos a comer a un McDonald's, se sacó el buzo, ¿no? Se le perdió, ¿no? En un McDonald's, ¿no? Y volvimos a los 20 minutos y no estaba más, desapareció. Y bueno, siempre hay alguno que podría ser dueño de lo ajeno, ¿no? Y que se apodera de eso, ¿no? Pero bueno, capaz que si estaríamos en otros países, como dicen que en China no pasa eso, dicen, no sé, dicen, pero están muy lejos para probarlo, ¿no? Así que bueno, pero el tema es este, ¿cómo manejamos esa pérdida, ¿no? ¿Cómo vamos manejando esa pérdida? Si esa pérdida se apodera de tristeza, de dolor, de angustia, a llevarla a la depresión, ¿no? Y de frustración, ¿no? Porque hay muchas veces que capaz que alguien invierte dinero en un negocio y el negocio no funciona y no te pones contento cuando algo no funciona, ¿no? Te pones triste, ¿no? Y es cuestión de cómo llevar eso que perdés si lo llevas que con Cristo todo lo podés, o te frustrás y no querés avanzar, ¿no? Por eso es importante que esas pérdidas, esas situaciones, tenemos que aferrarnos al Señor. Pero acá está hablando de ciertas pérdidas que suceden, ¿no? Pero del gozo cuando lo encontrás, ¿no? Que es lo que nos suele pasar, que cuando encontraste ese estéreo que estaba ahí, gracias Señor porque lo encontré, ¿no? Cuando encontraste esa llave y que la habías perdido y dijiste, no, porque ¿qué es la que uno tiene, digamos, la mayor situación? Que perdiste una llave y que tenés que hacer las llaves de nuevo, ¿no? De la casa. No que la llave estaba dentro de la casa, sino que estaba afuera y que si te la olvidaste afuera y que va a venir un delincuente, ¿no? Ese es el mayor temor que siempre todos tenemos, ¿no? Que suele pasar, ¿no? Pues vivimos en Argentina, ¿no? Entonces eso suele pasar, no es que viene, uy Señor, acá encontré su llave, y vos decís, che, este será chorro, ¿no? Vendrá la noche, ¿no? Ya empezás a hacerte una película, ¿no? Pero eso nosotros lo que tenemos que entender de que con Cristo, ¿no? Hay una cuestión de que nos ponemos gozosos, amén. Y en estas dos parábolas vemos que son situaciones de que, si bien acá está hablando de una cuestión de que del gozo del Señor, ¿no? De aquella persona que estaba perdida, ¿no?
que el Señor la rescata de la oscuridad, ¿no? Y que vuelve al camino, ¿no? También son situaciones que nos afectan a nuestra vida cotidiana, amén, de cómo debemos vivir, ¿no? Después sigue otra parábola más, que es la del hijo pródigo, ¿no? Y no la voy a leer toda, pero es un poquito más larga, pero habla toda la parábola, ¿no? De aquella persona que se había ido de la casa, ¿no? Que se había ido de la casa del padre y le pidió la bendición, ¿no? Al padre, ¿no? Diciéndole que le dé la heredad en vida, ¿no? Algo medio extraño, pero bueno, puede pasar, ¿no? Le pidió, se ve que el padre tenía su dinero y le pide la heredad en vida, ¿no? Pero ¿qué hace con la heredad? No es que la invierte bien, sino que la malgasta, la derrocha, como se diría, ¿no? La invierte en cosas que no eran lo correcto, ¿no? ¿Qué hubiese sido invertir bien? Bueno, que la haya multiplicado, que la haya hecho mejor, ¿no? Él la gasta en vicios, en cosas que no eran las correctas, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero apuntar, ¿no? Hablar de que el Señor nos da una vida, amén, y esa vida, ¿en qué manera la vamos a gastar, ¿no? Ese tiempo, ¿no? Que nosotros tenemos, ¿de qué manera lo gastamos? ¿Lo gastamos en el Señor? ¿Lo gastamos en Él? ¿Lo gastamos en lo que el Señor nos manda? ¿O estamos más abocados en nuestros quehaceres, en lo que nosotros queremos, que lo que Dios quiere para nosotros? Amén. Porque ese ejemplo, el ejemplo del hijo pródigo, es claro de una persona que desgasta su vida, pero se da cuenta tarde, ¿no? Más allá de que uno puede decir, bueno, pero el Señor no va a los brazos del Padre y el Padre lo perdona, y está bueno porque tiene un final hermoso, ¿no? Que el Señor está ahí como papá esperándonos, pero también tenemos que reconocer que no era el objetivo, no era el propósito, ¿no? Es como aquella persona que dice, bueno, yo vivo la vida loca y cuando llegue una edad volveré al camino del Señor, ¿no? No ese es el objetivo de tu vida, vos malgastaste tu vida, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber aprovechar nuestra vida. El gozo del Señor va a estar, ¿no? Porque quiere que esa persona que se estaba perdiendo vuelva al camino, vuelva al rebaño, amén. Pero por eso nosotros tenemos que hacer lo correcto, amén. Vivir en la luz, ¿no? Vivir en el camino del Señor, amén. Por eso es lo que quería hablarles, ¿no? De que son casos de alguien que perdió. El que ahí había perdido era al padre, al hijo, ¿no? Pero ese papá que perdió a su hijo, después lo vuelve a encontrar, amén. No, capaz que uno siempre lo ejemplifica que el hijo se perdió, ¿no? Pero el que lo perdió fue el padre al hijo, ¿no? Pero el hijo lo vuelve a encontrar, ¿no? Es como, no sé, si te pasaría que vos en alguna situación, si tenés algún hijo y en algún momento no lo encontrás a tu hijo, ¿qué te va a agarrar? Una desesperación terrible, ¿no? Bueno, imagínense, ese era el padre, desesperado, ¿dónde está mi hijo? No tengo respuesta, lo llamo, no me atiende, lo busca y no sabe dónde está, le habrán matado, se habrá muerto, ¿qué pasó, no? Ahora una situación media extraña de lo que pasó con estas chiquitas que murieron, ¿no? Si uno ve esa seguidilla de todo el episodio, más allá de lo que pasó, que no es para hablarlo, digamos, en la iglesia, ¿no? Pero la situación en concreto es que los padres estaban desesperados buscando a sus hijos, ¿no? ¿Dónde estaban sus hijas, no? ¿Qué había pasado? No puede ser que algo les pasó, y ese sentimiento de mamá, de papá, ¿no? De saber que algo no andaba bien, ¿no? Y bueno, y eso es, cuando uno mira la historia del hijo pródigo, era el padre que estaba angustiado, ¿no? Que algo le pasaba a su hijo, ¿no? Que no estaba bien, lo había perdido, ¿no? Pero ¿qué pasó? Ese hijo que lo daba por perdido, que lo daba por muerto, imagínense esa persona que todos dicen está muerto, de repente lo ve vivo, ¿no? Dicen que hubo un episodio hace poquito en Tucumán, no sé si lo escucharon, de que una persona se había muerto y la mamá reconoció el cadáver porque estaba deshecho. Fue como si fuera la película Esperando la carroza, no sé si alguien lo escuchó eso, ¿qué pasó? No, en Tucumán creo que hace una semana y media. Que lo velaron y todo, y apareció el muerto vivo, dice, en vida, diciendo no, porque habían reconocido mal el cadáver, y se habían equivocado, y bueno, sucedió que
que no, estaba vivo, ¿no? Imagínense el gozo de la madre, ¿no? Que le había dado dio para chiste o risa, pero hay que estar en la piel de la mamá que lo estaba buscando, que estaba velándolo, que estaba llorando y que veló a otra persona que no era su hijo, ¿no? Dice, resucitó, no, Dios me lo trajo, me lo devolvió, ¿no? Bueno, ese síntoma es de cuando nosotros encontramos lo que estábamos perdidos, es que Dios tiene la respuesta a nuestros problemas y a nuestras situaciones. Hay veces que nosotros, cuando todos los pronósticos dan todo lo negativo, todo lo equivocado, el único que tiene la respuesta es Dios, amén. Quiero seguir un cachito más. Vamos a otro pasaje que está en Lucas 19:10. Dice así, porque el Hijo del Hombre... Lucas 19:10. Bien ahí, rápido, ¿eh? Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido, amén. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, amén. Lo que se perdió, Él lo vino a salvar y a buscar, ¿no? Eso es lo que estaba perdido. Él nos vino a buscar a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados, amén. Él nos dio vida y vida en abundancia, amén. Pero hay algo principal, ¿no? Que nosotros tenemos que entender, que en esta vida nosotros vivimos de prestado. Todo lo que tenemos no es nuestro, sino le pertenece a Él, amén. Y tenemos que tomar eso con que nuestra vida no es nuestra, sino es de Él, que Él decide las cosas, que Él en su soberanía, Él tiene todo bajo control y Él decide cada cosa, amén. Y no estamos hablando de esto de una cuestión de que todo es voluntad de Dios, ¿no? Sí, podemos entender de que Él tiene en su soberanía, pero lo que podemos entender de que Dios puede mover su mano también, ¿no? Y hay cosas, hay cuestiones de fe que mueven la mano de Dios, amén. Hay cuestiones que nosotros, hay veces cuando nosotros ofrendamos, diezmamos y vemos, y no solamente la ofrenda y el diezmo, cuando nosotros clamamos por una oración, cuando hacemos actos de fe en Dios, eso mueve la mano de Dios, amén. Y eso es para quienes, los que creen en lo sobrenatural, que Dios tiene la respuesta. Hay cosas que no se van a dar de la manera que nosotros naturalmente entendemos. Y eso es importante entenderlo. Dice en Mateo 16:24, dice, y esto es parte de cómo nosotros tenemos que mirar nuestro corazón. Dice así, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Acá está hablando de aquel que está perdiendo su vida. Amén. Y aquel que quiere... Bueno, a ver, la vamos a leer de vuelta. Dice, entonces si alguno, dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es negarte a tus deseos, ¿no? Dice, y tome su cruz y sígame. Cada uno tiene su cruz en particular. Cada uno tiene su cruz a la medida, con sus dificultades, con sus problemas. Y capaz que alguno dice, che, pero vos tenés un problema más chico que el mío, ¿no? Siempre el de al lado tiene un problema más chico que el de uno. Pero uno tiene que entender que cada uno tiene un problema en particular. Capaz que lo que me parece que es más chico, para cuando yo lo llevo, si yo llevaría ese problema, para mí sería grande. Y en realidad lo que nosotros tenemos que entender de que el que tiene que hacernos fuertes en nuestras dificultades es el Señor, amén. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué provecho el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Nosotros debemos entender de que debemos negarnos al Señor, tomar la cruz del Señor y seguirla, amén. Que en el camino del Señor, para ganar hay que perder, ¿no? Todo lo contrario, amén. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ver eso? Porque el Señor está pidiendo
de nosotros nuestro corazón, nuestra vida, amén. No, nosotros muchas veces nos ocupamos de cosas que están en nuestra vida, en nuestros quehaceres, haciendo cosas que no es precisamente lo que el Señor quiere. Y tenemos que encontrarle el sentido a lo que Dios quiere de nosotros. El Señor quiere tu corazón. Es sencillo, quiere que nuestro corazón esté en el Señor, amén. Quiero seguir un poco más. Dice en Lucas capítulo 5, versículo 4. Dice, y quiero que miremos este hecho, ¿no? Nosotros hablamos antes en esos 3 parábolas, 2 parábolas que eran algo económico de alguna manera, ¿no? Una persona que pierde una oveja que estaba perdida. Era alguien que tenía como dijo Vero, un ganadero, digamos, ¿no? Alguien que tenía, pero ¿qué perdió? Algo económico, ¿no? Algo que tenía, ¿no? Y el otro era una persona que había perdido un dracma, era dinero, había perdido una moneda, ¿no? Pero buscó por todos los lugares. Y miren este episodio también. Este es otro episodio, ¿no? Que estaba Pedro, que había pescado toda la noche, pero no había tenido buenas respuestas, digamos. Seguramente tenía cosas que pagar, no sé si alguna vez les pasó, y a nosotros nos pasa toda la semana, tenemos que pagar muchas cosas, por lo menos a mí y a nuestra familia siempre tenemos algo que pagar. Según Vero dice, terminaste de pagar y ya vino lo otro, y así es como que nunca tenés el respiro, siempre es como que estás atrás, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cuándo será el momento de, no quiero decir como vivir como hippie, ¿no? Pero decir que bueno, que estemos así, tranquilos, ¿no? Por ahí es parte del capitalismo, como algunos, ya estoy siendo más parezco hippie, ¿no? No lo sé, pero la cuestión es que siempre tenés algo que pagar, siempre es como que estás de atrás para pagar, ¿no? Pero seguramente Pedro acá también tenía algo que pagar. Y esto es algo que uno se siente más cercano, ¿no? Se siente cuando la Biblia vos lees y el Señor te habla, es como que el Señor te hace sentir para que te sientas empático, ¿no? Con eso, ¿no? Que te está pasando. Dice así, dice, cuando terminó de hablar, Lucas 5:4, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar, dice. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, dice, y nada hemos pescado, ¿no? Más en tu palabra echaré la red. No sé si alguna vez les pasó de que por ahí trabajaste toda esa semana y no cobraste nada, no sé. O capaz que cobraste, pero todo lo que cobraste lo terminaste pagando en algo, ¿no? En algo que se te rompió en tu casa, no sé. A mí muchas veces me pasó, no me pasó una vez, muchas veces. Que todas las cosas que teníamos o todos los proyectos que nosotros teníamos para hacer, por algo se frustraron, no lo sabemos por qué. Te voy a cambiar el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Bueno, mejor, porque empieza a hacer interferencia y me redistrae el otro. Entonces, empieza una situación. Hace ruido, me parece es el celular, a ver. ¿Puede ser? Puede ser, ¿eh? Capaz que es el celular, hay que orarle. Bueno, entonces suele suceder situaciones, ¿no? Donde por ahí uno está... esperen que voy a hacer una cosa, a ver si esto mejora. Ahí vino el botellero también. No me pasa nada. A ver. Sí, ¿no? Sí, me parece que sí. Esto tiene alta frecuencia. Bueno, no, y eso que lo puse en modo avión. No sé, sin palabras. A ver, ¿será el reloj? Capaz que es el reloj. A ver, puede ser, ¿eh? A ver. No. Sí, soy yo. Capaz que soy como tipo de Superman, ¿no? ¿Qué? No sé, hay algo acá, me parece. A ver si estoy acá, capaz que mejora. A ver.
Bueno, sí, por ahí hay una cosa acá de frecuencia que por ahí me interfiere. No, pero está apagado. No sé. Bueno, me voy a poner acá. Bueno, dice así, le había pasado a Pedro que quería pescar, no había pescado nada. A mí me pasó muchas veces de trabajar toda una semana, de trabajar todo, y lo que uno pensaba hacer no se dio, ¿no? Porque hubo que pagar algo, ¿no? Y eso suele pasar, suele suceder en nuestra vida, en la vida cotidiana. No sé, ¿a alguien le pasó esto? Creo que a todos los que estamos acá bien, no me siento solo, gracias por acompañarme en esta, ¿no? ¿No? A mí me suele suceder mucho eso, ¿no? De que decís, che, iba a juntar la plata para las vacaciones, que esto, no, se rompió algo, ¿no? Y así, como eso, como podría decir, che, iba a juntar ahí porque quería, no sé, algo, regalarle a los nenes y surgió otra cosa, ¿no? Y así sucesivamente nos suele suceder muchas cosas, que por ahí eso, hay veces que nos frustra, ¿no? Nos genera tristeza primeramente, pero no es una tristeza, es frustración de que vos te sentís. Pero en este caso, miren lo que le había pasado a Pedro. Pedro seguramente tenía que pagar muchas cosas, pero no se daba, ¿no? No se daba que la pesca estaba funcionando. Dice así, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero a Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y él dejó todo y le siguió, amén. Ahora, miren esto, ¿no? Que él en un principio no tenía, pero hizo esa cuestión de fe, ¿no? Hizo esa entrega de creerle a Dios, de creerle lo que él le había dicho. Y él agarra y ¿qué hizo? Él obedeció, ¿no? Tiró, dijo, no, sí, esto estaba perdido, ¿no? Pero no es que lo dijo con una frustración, sino porque uno puede obedecer a Dios en frustración. Y otra cosa es creerle a Dios realmente que Él puede suplir lo que nosotros estamos pasando, nuestra dificultad, ¿no? Amén. Entonces, Él agarra y hace ese hecho de fe, ese acto de fe. Pero luego, ¿qué sucede? Esas redes se llenan de peces. Y Él podría haber optado o dicho, bueno, me quedo acá siendo el pescador, ¿no? Digamos, el pescador, el gran pescador, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? Jacques Cousteau era el pescador, ¿no? Que era el gran pescador, ¿no? ¿Qué? Biólogo marino, ¿no? Que decían, ahí está, ¿no? Bueno, pero podría decir, soy el mejor pescador, ¿no? Saldría en la revista Weekend, ¿no? Ahí tirando las redes, ¿no? O sea, que conocen, son viejos, ¿no? ¿Se acuerdan de la revista Weekend? No. Y hay uno que sí, hay otro también, ¿no? Algunos dicen, ¿qué es eso, no? Es como decir la mecánica popular, ¿no? Es muy de viejo, ¿no? Pero bueno, agarra y él no, dice no, y salir como el empresario de la pesca, no, dijo no. Podría haber dicho, bueno, con esto me vuelvo rico, ¿no? Y lo llevo a Jesús y mirá, soy prosperado. No, pero él dijo no, yo voy a seguirlo a él, ¿no? Y dejó todo. Y él, si uno mira, seguramente si él lo hubiese dejado, seguido con la pesca, su historia no estaría en la Biblia, sería un milagro nada más. Como tantos milagros que figuran en la Biblia, pero no se conocen quiénes fueron, qué hicieron, ¿no? Pero miren que esa persona que hizo, ¿no? Que tuvo eso, fue quien después el Señor dijo que le profetiza el mismo Jesús, de que él iba a ser, sobre él iba a ser plantada la iglesia, ¿ven?
que iba a hablar, ¿no? a muchos, y que él fue el que testificó, fue uno de los primeros que testificó acerca de cuando fue ahí en el templo la hermosa, ¿no? De ya en Hechos, ¿no? De lo que Jesús había hecho, y es más, no solamente eso, sino que le dijo a aquellos que eran eruditos, a aquellos fariseos y todo, de que aquel que habían crucificado, vieron, ese era el Hijo de Dios, ¿no? No figura que fue otro discípulo u otro apóstol, ¿no? Sino que fue él. Pero en eso, ¿qué hubo? En hecho que hubo que dejar algo para seguir al Señor, para que Él sea bendecido, ¿no? Porque Él le creyó a Dios, amén. Y eso es lo que quiero hablarles en esta mañana. Que el Señor nos quiere bendecir, ¿no? Pero tenemos que ir en algo más, amén. Nosotros muchas veces leemos Filipenses 4, ¿no? Que habla, que dice, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece, pero no leemos lo anterior. No leemos que en realidad Él, a ver, vamos a leerlo para que entendamos lo que estamos hablando. Vamos a leerlo a partir de Filipenses 4. Dice así, dice, no digo, ¿no? En el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera sea de mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y dice el versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, cuando es fácil nosotros tomar ese versículo solo, y está bien tomarle el versículo como una promesa de Dios, pero para tomar esa promesa de Dios tenemos que leer el contexto de lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Que tenemos que saber cómo vivir en cada circunstancia. Ese mismo Pablo era el que había pasado persecución, diferentes situaciones, ¿no? Es más, era quien Dios le estaba poniendo ciertas metas que él tenía que vivir, pero él sabía cuál era el objetivo, que en algún momento iba a llegar su hora, pero el propósito de él era que dar la palabra de Dios. Que él podría haber dicho, bueno, yo soy una persona que tengo ciudadanía de acá, ciudadanía de allá, podría haber seguido como fariseo, ¿no? Porque la palabra habla de que él era una persona que no era pobre, sino que era una persona que tenía un nivel económico medianamente de media hacia la alta, ¿no? Porque no cualquiera tenía una ciudadanía romana, ¿no? Viviendo en Israel, ¿no? Sino que era alguien que había tenido alguna posición económica a su familia o algo por ese estilo, ¿no? Y él decidió que él decía que todo era por basura, ¿no? Todo, ¿no? Y él dejó su posición, dejó todo, ¿por qué? Por la causa de Cristo, amén. Quiero seguir un poquito más. Y quiero que entendamos esto, ¿no? Que vamos a leer ahora. Dice en Filipenses 1:15. Dice así. Perdón. Se me cerró. Filipenses 1:15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Este es el mismo Pablo del que estamos hablando. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, y pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo estaba preso, ¿no? Pero él estaba hablando de que algunos hasta predicaban y queriendo hacer ver, ¿no? Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, ¿no? En lo que veía que el objetivo era que sea anunciado el Evangelio, amén. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza,
que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Ese era el propósito, esa era la cuestión que Pablo hablaba, que para él el morir en Cristo era ganancia. Y en el hecho era que él tenía esa conexión con Dios, que él sabía que el día que de su partida o de lo que fuera le iba a llegar, pero dependía del Señor. Que es más, dice la palabra que en un momento él cuando estaba preso, él sabía que iba a ir al tribunal y que tenía esa profecía de que iba a ir y hablar delante ahí en Roma y que él iba a dar la palabra. Y fíjense que si esta persona no hubiese llegado ahí, no hubiese llegado el Evangelio a lo que fue Roma. Después podemos entender de cómo hasta después luego, ¿no? Mismo, digamos, todo el imperio fue de alguna manera cristianizado con sus falencias o sus problemas que podamos entender entre la religión católica y después cómo fue. Pero fue cristianizado todo, llegó Cristo a todas esas personas de alguna manera que conocieron de quién fue Jesús, porque en ese momento no sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Hoy nosotros, después de 2000 años, entendemos de que decimos, bueno, pero esa persona, pero Jesús llegó, la palabra de Jesús, llegó luego a América, llegó y hoy estamos, después de 2000 años, esa palabra se cumplió, amén, y puede llegar a tu corazón y a tu vida, y que lo necesitas y que es real, amén. Dice así, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de nosotros. A ver, en su deseo era querer estar con el Señor, ¿no? Pero sabía de que, es más, tenía esa, como decir, esa relación con Dios, que si él le pedía que Dios lo lleve, Dios le iba a llevar, ¿no? Porque acá está hablando de eso, pero él sabía de que necesitaba consolidar más la iglesia, consolidar más el cuerpo. Dice así, dice así, pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Acá está hablando, y volvemos a lo mismo, de que para ganar hay que perder. Amén. Hay veces que nos sucede esas cosas que perdemos, pero la realidad es cómo manejamos esa pérdida. ¿Cómo manejamos? ¿De qué manera manejamos aquello que perdemos? ¿Con un enojo con Dios? ¿Con un enojo con los de alrededor? ¿O realmente aferrarnos a Dios, que Él tiene el control de todo? Amén. Que Él es el que suple todas nuestras necesidades. Seguramente hay cosas que, no sé, yo cuando era chico decía, ay, bueno, yo quiero ser, bueno, como jugador de fútbol o lo que sea, pero no fui jugador de fútbol, ¿no? Y hay veces que uno mira esas cosas, puede mirarlos como un fracaso, o mirarlo como que vivimos de prestado, y que el propósito de Dios era otro, ¿no? Y no por eso decía, bueno, Mati, sos medio, digamos, mediocre por pensar así. Y no es así, sino que nosotros tenemos que entender y vivir cada día con la felicidad que el Señor nos pone, de lo que nosotros tenemos. Tenemos a nuestros hijos sanos, tenemos que mirar las cosas en la bendición de que Dios nos da, amén. Que Dios tiene todo bajo el control y que cada cosa depende de Él, amén. Amén.
Amén. Amén, amén. Ahí me gusta, amén. Porque Él tiene el control de todo. Él tiene el control de cada cosa, ¿no? Esta palabra, yo sé que es una palabra de que si nosotros venimos angustiados, venimos con preocupaciones, ¿no? Hoy, ¿qué se suele? Miramos las noticias y ¿qué es lo que generalmente dicen, no? La plata no alcanza, ¿no? ¿Qué es lo que dicen, no? Todos dicen eso. Es más, esta semana hablaba con un cliente y me decía, en lo que va del año tuve que quemar $60.000 para mantener todo y no lo recupero, dice, porque quiero mantener la fábrica por las dudas, porque me estoy fundiendo. Así me lo decía el hombre. Me decía, no era una fábrica grande, pero me decía así el hombre. Y uno muchas veces dice, che, y uno se queja, y esto y lo otro, y vos decís, bueno, pero el Señor está supliendo mis necesidades aún, aunque no lo entendemos, ¿no? Y el Señor puede ser el que te multiplica lo poco que tenés, ¿no? Como hizo ahí Jacob, ¿no? ¿Se acuerdan qué hizo Jacob? Que él fue al desierto cuando se fue, ¿no?, de la casa del padre. Y en ese momento Jacob, ¿qué? ¿Tenía mucho? ¿Tenía bienes? No. ¿Qué tenía? No tenía nada. Tenía una piedra que era su almohada. ¿Cuántos duermen en algo mejor que una piedra? Yo creo que todos, ¿no? ¿No? Aunque sea, es mejor dormir en el piso con una colchita así que dormir con una piedra de almohada. Todos dormimos mejor. Pero ¿qué dijo él? Dijo, de todo lo que me dieres, mi diezmo apartaré, ¿no? Y él bendijo y ungió ese lugar. Y después eso que fue Betel, ¿no? Dice así, ¿no? Está en Génesis capítulo, si no me equivoco, 26. ¿No? Y habla acerca de cómo Dios lo bendijo y lo prosperó, lo multiplicó. Fue a la casa de Labán y le dijo el tío, le dijo, bueno, yo te voy a apartar, vos te vas a quedar con ciertas ovejas que tengas. Le había dicho las pintadas, las manchadas, ¿no? Y en realidad dijo, si las manchas no nacen, ¿no? Como queriéndolo embromar, ¿no? Como que vos vas a trabajar gratis. Y empezaron a nacer manchadas, ¿no? Empezaron a hacer las rayadas, ¿no? Y el tío, como empezó a crecer tanta las cantidades que tenía, empezó a decir, mirarlo como con envidia, ¿qué estás haciendo, no? Entonces, a ver, Dios puede bendecirte, te puede prosperar aún en los momentos de dificultad. Y no va a ser por Cristina, por Milei, por quien fuera. Va a ser porque es la mano de Dios quien te bendice, amén. Quien te prospera, ¿no? Pero eso que nosotros tenemos que entender, no hubiese sucedido si ese Jacob no hubiese creídole a Dios. Si no hubiese ungido esa piedra, le hubiese creído y hubiese pactado y ser fiel a Dios, ¿no? Amén. Por eso tenemos que entender de que muchas veces vamos a tener que perder para ganar. Amén. Y en el reino habla eso, del reino de los cielos es que nosotros tenemos que entregar todo nuestro corazón a Él, ¿no? Porque Él quiere todo de nosotros, amén. Les invito a que se pongan de pie, vamos a orar, amén. Cierren sus ojos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor. Señor, te pido que, Señor, Señor, te queremos pedir perdón si te hemos fallado en nuestra falta de fe, en no creerte, Señor. Hay veces somos testarudos, Señor, Señor, queremos hacer las cosas en nuestra fuerza porque creemos que tenemos el control de todo, Señor, pero tú tienes el control de cada cosa. Señor, te queremos pedir, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo y tu presencia venga sobre cada uno, Señor. Señor, gracias, Señor, porque tú nos bendices, Señor. Tú no nos haces faltar nada, Señor. Señor, gracias porque, Señor, tu mano está con nosotros, Señor, bendiciéndonos, guardándonos, Señor, del maligno, Señor. Señor, te pido por aquellos que están pasando un problema económico, Señor, que tú te reveles, Señor, que tú eres real, que tú eres, Señor, quien como decíamos, como cantábamos, Señor, que tú eres quien nos provee, que nos prospera, Señor, que das, tú eres Jehová Jireh, Señor. Señor, quien pelea nuestras batallas, Señor.
económicamente, echando al diablo, al devorador, Señor. Señor, tú eres quien también bendice, Señor, nuestra salud, Señor, quien sana nuestras enfermedades, nuestras dolencias, Señor. Señor, porque sabemos que tú llevaste en la cruz, Señor, todas nuestras enfermedades, Señor. Todo, Señor, lo llevaste en la cruz, Señor, para darnos que una bendición, una vida y vida en abundancia, Señor. Señor, te pido que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo venga, Señor. Que nosotros